bienvenida a estos rostros hermosos que nos acompañan en esta hora. Y también les damos la bienvenida a esa iglesia extendida que es Zoom, que están bien pendientes a lo que se traerá en este día de hoy a nuestro Dios y por ende a nuestra congregación. Pues que el Señor nos ilumine y nos dirija y ponga nuestros oídos atentos, nuestro corazón abierto como surco para traer esta palabra que impacte nuestras vidas. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, en esta hora damos las gracias, Padre amado, porque tú has permitido que tu pueblo, Señor, venga a oír palabra, venga a adorarte y con ese ánimo de servirte, oh Dios. Permite que cada alma que escuche esta palabra sea edificada y que todo lo que hagamos sea en tu nombre, porque a ti te glorificamos, te damos toda honra y todo honor. Bendice, Señor, cada alma aquí presente, las que han de venir, oh Dios. Sana nuestros corazones y ayúdanos a entender y a discernir tus propósitos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. En esta hora, pues, nosotros comenzamos nuestra clase de hoy. Y la misma es la tercera unidad. El llamado de Dios a sus responsabilidades. Con el tema, Dios escoge a la gente pobre. Y el texto áureo de esta mañana dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Estamos viendo un texto con una pregunta, con una interrogante, cuyo propósito es entrar en nuestros corazones con este conocimiento que debemos de tener en nuestras almas acerca de la fe, de la herencia del reino, lo que Dios ha prometido a los que les amamos. Así que el objetivo de esta clase, los objetivos de esta clase, tienen como fin declarar que Dios no discrimina, Dios no hace acepción de personas, porque Él en todos nosotros puso su luz, puso una chispa divina que viene de Él, de ese amor fraternal, de ese amor paternal hacia nosotros para que conjuguemos un amor paternal, fraternal, de un amor paternal a un amor fraternal. Depositó una chispa divina en cada uno de nosotros con la finalidad que esa chispa divina nos haga uno solo y formamos un solo fuego, un solo hogar. Así es que se trata también de invitar a la iglesia a practicar la justicia en todas sus relaciones. Cuán cerrado están nuestros sentidos, que aún dentro de nuestras congregaciones hay elementos disociadores. De esto se trata esta clase de hoy. También nos habla de recalcar la importancia de la congruencia entre nuestra práctica de fe y nuestro discurso de la fe.
¿Qué sucede cuando una persona abandona su fe en Dios? Es decir, que estos objetivos con este último renglón trata de recalcar la importancia de ser congruentes, de llevar una línea recta en todas nuestras relaciones, ser personas rectas y correctas. Así es que el vocabulario habla de blasfemia. Yo voy a pedir a nuestro hermano Edgar que nos lea qué tiene el sentido de la blasfemia y del prójimo. Dios le bendiga, iglesia. Blasfemia, difamación del honor de Dios, incluye el desprecio de los lugares santos, el uso profano del nombre divino y el culto idolátrico. Se castiga con la muerte. Prójimo, el otro, el que no es mi hermano de sangre, pero con el cual quiero estar asociado o ser su compañero. Es lo contrario del hermano con el que se está unido mediante el parentesco carnal. El prójimo no pertenece a la casa paterna, pero es alguien que se aproxima a ella. En el Nuevo Testamento se diferencia del Antiguo Testamento hebreo por dos aspectos. Mi prójimo, a quien le debo justicia, no es solamente el hermano israelita, ni siquiera el extranjero residente, sino toda persona que se aproxima a mí, aunque sea un enemigo. Bien. En estos dos últimos renglones de este vocabulario, nos está hablando de la proximidad, de aquel que está a nuestro lado, de aquel que nos acompaña en los momentos difíciles, que no necesariamente tiene que ser un hermano de sangre, ¿verdad? El prójimo, aquel que no pertenece a la casa paterna, pero es alguien que se aproxima a ella. Es un placer para nosotros invitar a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestros hogares, porque disfrutamos como si fuéramos familia. Y eso es parte de este engranaje que el Señor forma con nuestras vidas. Una chispa encendiendo otras chispas. Y ahí entonces nos hacemos uno solo. También nos habla de cómo nosotros vivir, ¿verdad? Esa proximidad. Le debo justicia. Y no es solamente el hermano israelita en aquellos tiempos, sino nosotros en estos tiempos de hoy. Ni siquiera el extranjero residente, sino toda persona que se aproxima a mí, aún sea un enemigo. Esa es una parte neurálgica en la que se hace un poco difícil comprender, ¿verdad? La situación referente a una enemistad en la que el Señor nos está diciendo que aún sea un enemigo, nosotros tenemos que verlo como ese prójimo y como ese alguien que tenemos que amar. Ahí suena incongruente para nosotros, pero es muy cierto. Si nosotros no perdonamos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Nosotros no podemos llevar a nadie atados a nosotros en esa situación. Tenemos que vivir el perdón. Tenemos que cerrar ciclos. Y cuando se nos dice que perdonemos, se nos está llamando a cerrar ciclos. No es solamente perdono, pero no olvido. Tenemos que cerrar ciclos y pensar que nuestro pasado nos dejó unas lecciones, pero esas lecciones nos traen a nosotros precisamente una enseñanza. Así es que esta clase de hoy está bastante importante e interesante
porque es una situación en que nosotros vivimos día a día, que es desde nuestros juicios, desde nuestros pensamientos, y a veces nos olvidamos hasta de la misericordia y el amor, porque vamos más allá con nuestros manera de ver las cosas. Así es que se nos invita a ver como espejo esta palabra que se refleja, ¿verdad? Lo que realmente es una palabra que no miente, y un espejo nos hace vernos a nosotros tal como somos. La palabra de Dios nos implica libertad, nos invita a ver la gloria de Él, a la que vemos realmente como un espejo también, porque esa gloria va reflejada hacia nosotros para nosotros disfrutarla. Seremos transformados. Vemos que Santiago le está escribiendo a una iglesia que está en la dispersión, pero que a la vez no deja de ser iglesia, porque muchos hermanos tuvieron que irse por alguna razón y se estaba viviendo, ¿qué se estaba viviendo allí? Hasta cierto punto injusticia, porque habían unos hermanos que estaban digregando, estaban sacando con las actitudes de ellos a los hermanos de aquellos templos, de aquellos lugares. Así que ellos, desde el inicio hubo problemas de favoritismo. Si nosotros nos ponemos a analizar en los tiempos que se reunían en Jerusalén, los hermanos de diferentes idiomas, pero eran judíos, porque hubo se dispersaron, y en esos tiempos pues se juntaban, y las viudas de aquellas personas que no eran de allí, que allí permanecían, estaban siendo descuidadas, quizá no con intención, pero estaba pasando. Eso trajo pues un poco de crítica. Y así nosotros vemos cómo se cuecen habas de diferente manera. Hay actitudes que llevan a que se esté, yo diría, menospreciando, entran los prejuicios y entran tantas cosas que sin darnos cuenta vamos haciéndolas, pero va en detrimento de los hermanos que están bajo esa situación, que de una manera u otra no tienen como ese arraigo, y traen por consecuencia que muchas veces vienen a ser juzgados. ¿Y de qué manera? Pues la lección de hoy implica también que en Roma, ¿verdad? Los romanos tenían una cultura de vestir suntuosamente, y los judíos también la incorporaron e iban a las congregaciones muy bien, ¿verdad? Con muchas ornamentas, y muchos estaban en buena posición, porque no se está hablando de los de afuera, se está hablando de los de adentro. Y eso trajo como problemas allí en la congregación judía. Y Santiago, que se le llamó Jacob, también se reconoce como el hermano de Jesús, pues escribe referente a esto y le hace un llamado a la iglesia para que rectifiquen y para que se den cuenta que están mal. Y ese llamado tiene que ver con la acepción de personas. Y nos llama a nosotros hoy también a autoexaminarnos para ver en qué lugar nosotros estamos y caemos en la acepción de personas.
Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. Estamos viendo claramente un discrimen. Estamos viendo algo que a Jesús no le agradaría. Estamos viendo algo que deja mucho que decir de nosotros. Así que yo quiero escuchar a algún hermano que en cuanto a esta reseña, ¿verdad? Pero una reseña profunda que trae Santiago en estos versos del 1 al 4. A ver quién saca, ¿verdad? Una conclusión de este sentir de Santiago en cuanto a lo que él estaba observando. Porque estas son unas cartas que escriben y que vienen a ser como para ayudarnos a nosotros a entender algo que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Vamos a profundizar en ello. Y nos dice la lección de hoy que este tema, apenas sugerido en los versículos anteriores, se elabora a profundidad en el segundo capítulo del escrito. Lo que era una mera sugerencia, ahora se convierte en un mandamiento. Está hablando de Cristo, que nos manda, ¿verdad?, a las personas de fe en él, que no debemos practicar la discriminación contra los demás. Y este pasaje comienza exhortando a la congregación a no discriminar contra las personas débiles y a no mostrar favoritismos en relaciones sociales. ¿Te gustaría a ti que te trataran así? ¿Verdad? ¿Podría yo autoexaminarme y ver si yo estoy cayendo en esto? ¿Podríamos nosotros, cuando viene alguien a nuestra iglesia que no está, porque aquí yo no veo a nadie ahora mismo suntuoso? Todos estamos vestidos, ¿verdad? Normal. Pero a la hora que entre un senador o un diputado por ahí, o un agente de alguna agencia, vamos a ponerlo así, que son la gente que más se destacan, lo sentaríamos, lo dejáramos sentado en el asiento de atrás. ¿Sí o no? ¿Lo dejaríamos sentado en el asiento de atrás? Creo que rápido vamos a decirle, no, venga, siéntese aquí. Siéntese en este asiento. Y entonces estamos como pendientes a que vean que esa personalidad está aquí. Pero qué diferencia cuando viene una persona que no está a la altura de esa individua o individuo. ¿Qué diferencia podemos ver? Así es que Jesús fue el primero que no hizo acepción de personas. Cuando la mujer samaritana, que él se la acercó y le dijo, dame de beber, ella dijo, ¿cómo tú a mí, una samaritana, pues me está pidiendo que te dé agua? Porque ya ella tenía los estándares de que era rechazada. Y así mismo nosotros muchas veces nos ponemos para nuestro ladito también ante ciertas personas, porque ya está establecido que no se puede uno ni acercar a ellos. Pero Jesús, desde su perspectiva de que él ve los corazones, rompe esa barrera. No hay judíos ni gentiles para él, no hay pobres ni ricos, no hay nadie mejor que nadie, porque él nos creó a todos con las mismas virtudes y los mismos defectos como humanos que somos.
Cuando digo no creo con defectos, pero sí, nosotros tomamos tomamos esas malas costumbres y la heredamos. Porque nosotros no nacimos así. Muchas veces en los mismos hogares se practica eso. Mi niña, que es trigueñita, Jocelyn, en un colegio cerquita de nosotros, vamos a buscarlo un día. Y ella me dice, abuela, búscame tú nada más. Y yo le digo, ¿por qué? Búscame tú, no dejes que abuelo me busque, porque abuelo es trigueño. Y yo le digo, ¿pero por qué? Bueno, cuando ella no me dijo, porque no me podía explicar, al ser niña, no podía explicar. Pero luego hay una celebración y yo voy. Y yo veo el grupito que se aleja de ella y yo estoy con ella ahí. Y luego me entero que es que había un grupito de niñas discriminándola porque ella era trigueña. Entonces, ¿dónde aprenden los niños esas cosas? En la casa. Entonces, muchas veces dentro de nosotros se ha dado y se da. O sea que tenemos que estar bien alerta para que esas cosas no sucedan. La palabra de Dios también nos enseña, el Señor nos enseña a través de esta palabra. Si tenemos la fe de que nosotros somos salvos, ¿verdad? Seremos imparciales, porque la salvación no es para unos pocos, es para todos. Seremos imparciales, no trataremos a alguien mejor que a otros. Y en el caso de Jesús, Felipe, ¿verdad? Le dice a su compañero que va con él ahí, mira, descubrimos a Natanael. El Mesías está aquí, el Mesías. Y es Jesús, Jesús de Nazaret. Y le dice él, si es de Nazaret, nada bueno va a salir de ahí. Y así sucesivamente nosotros vamos mirando y esas cosas salen automáticamente de nosotros. Eso no es que ni siquiera lo pensamos. Ya los prejuicios están ahí. Yo estaba mirando, yo vi una serie completita, como de 10 capítulos, de una joven que fue violada y fue casi obligada a negar que fue mentira lo que ella expresó en la policía, que cerraron el caso. Y llevaba ese individuo 30 mujeres, porque se movía de un lugar al otro, de condado en condado, y los casos cerrándose. Porque como las mujeres estamos estigmatizadas y las mujeres se nos ven como objetos sexuales, pues mira, cerraban los casos. Hasta que 2 mujeres que eran jefas detectives de la policía se dedicaron a traer eso, escudriñando nombre por nombre, hasta buscando de los mismos policías que pudiera ser alguno de ellos que conociera tan delicadamente como hacían eso, hasta que descubrieron quién era. El hombre llevaba 30 mujeres y no hacían nada. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí contra la mujer? Crimen. Y así sucesivamente. Los judíos oraban, yo te doy gracias porque no me hiciste mujer. Te doy gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Y el discrimen contra los niños, discrimen contra los jóvenes, siempre como Timoteo, que Pablo, el domingo pasado, la lección que dio el hermano, que Pablo le aconsejaba a él que no se dejara
¿verdad? Porque habían unas costumbres y el pueblo de Israel tenía unas costumbres. Por ejemplo, la mujer cuando estaba en menstruación la sacaban. Nadie la podía tocar, ella no podía estar, si estaban enfermos, los sacaban del área, los aislaban. O sea, había mucho discrimen. Cuando Cristo viene a la tierra a caminar, él empezó a enseñar que no se podía discriminar. Se sentaba con los pecadores a comer. A la samaritana la atendió y le dio salvación, le ofreció la salvación. O sea, él no tuvo reparos en congregarse y apegarse a las personas que estaban discriminadas en la sociedad. Y uno automáticamente, por ejemplo, si el borracho de la esquina de la barra de la casa donde uno vive se convierte, mira, se convirtió fulano. Dale una semana. O sea, nosotros mismos inconscientemente discriminamos y dudamos de que Dios pueda levantar y pueda salvar a personas que están ya estigmatizadas. Esta clase de hoy, hace años, cientos de años, ¿verdad? Que esto se escribió y de esto se habló y no se deja de hablar, pero no es casualidad que se está trayendo en estos tiempos para que nosotros los que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, hagamos nuestro trabajo y nos pongamos atención a nosotros mismos, porque es tan tal la vieja manera de vivir que muchas veces nosotros todavía la practicamos, que siendo llamados a ser seres espirituales, ¿verdad? Y a vivir, se sabe, una experiencia humana aquí en esta tierra, porque este cuerpo de nosotros es un transporte de ese espíritu que fue depositado para vivir experiencias espirituales y estar muy alerta con nosotros mismos. Y estamos tan envueltos en la crítica que se nos olvida cuál es el propósito por el cual nosotros somos llamados al evangelio. Y el propósito es esa chispa que pusieron en nosotros está en todos los demás. Y esa chispa está llamada a que seamos una sola chispa y que ese Espíritu Santo que simboliza el fuego sea lo que nos dirija a nosotros para ayudar a otros a trabajar consigo mismo, pero tenemos nosotros que haber estado trabajando también. Primero, con nosotros y con nuestro ser. Vivimos en un universo lleno de milagros. Día a día, el estar nosotros aquí es un milagro. ¿Cuántos nos quisieran estar sentados en esos asientos y están en sus camas, están con su mente disfuncional, están con enfermedades y quisieran poder sentarse a escuchar esta palabra? Así que quien más nos comprende y nos ama es Jesús. Y Él nos llama a nosotros a no juzgar, ni a mirar al otro con malicia, con perspicacia, sino amarlo. Ser amoroso es la manera en que nosotros podemos encontrar paz también en nuestras vidas. Esa paz prometida. Pero nuestras creencias, porque nosotros también, como fuimos al hogar ahorita, de lo que se aprende en el hogar también, si se critica mucho, crecemos también nosotros buscando faltas en los demás. Yo cuando daba clases, tuve una que otros niños que rápido salían maestras, acusando al otro, buscando la forma como de hacer sentir al otro mal también. Y yo le decía, mira y calla. Mira y calla.
¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a empezar a juzgar rápido, podemos tener un momento de luz en que digamos, no debo hacer esto. No debo prestarme para hacerlo. No debo seguir la corriente a otro que me venga a poner tema de otra persona. A veces usted opina, pero no es porque quiere hablar, pero también la otra persona se siente mal si está hablándole y usted no dice nada. A veces a mí en situaciones que yo sé que me han puesto, que me están conversando eso, para que yo aporte, yo le digo, había una cancioncita que decía, mejor que me calle, que no diga nada, que lo que tú sabes es lo que yo sé. Allá tú con lo que tú sabes. Yo lo sé, pero no voy a ensalzar. Allá tú con lo que tú sabes. Lo que tú sabes, lo que yo sé, yo no quiero hablar de eso. ¿Ven? Quien critica se confiesa. Quien critica se confiesa. No pasemos el tiempo hablando de los demás. No perdamos tiempo buscando defectos de los demás. No nos recreemos en las emociones victimizantes. Hay muchas mujeres sufridas. Hay muchas mujeres que quisieran encontrar quien las escuchara sin juzgarla. Quisieran quien las escuchara sin juzgarla. Y cuando esa mujer, con ese deseo de que la escuchen, pone el tema, ya viene esta a hablar de lo mismo. ¿Y qué hace esa mujer que hace así? ¡Pum! Se pone un candadito porque nadie la entiende. Y dice que la revictimizan. No la dejamos expresarse. Cuando una mujer se junta con un narcisista, esa mujer dice que se le viola la conciencia, se bloquea. Me junté pensando que estaba encontrando lo mejor de mi vida y he recibido una catimba, ¿verdad? De desprecio, de humillación y de cuantas cosas. ¿Y el mundo qué hace? La critica, no la ayuda. Todo esto yo lo traigo porque son temas vivos, temas que están en la actualidad. Santiago trae el tema para despertarnos, ¿verdad? Del favoritismo y la atención que se le brinda a una persona que sobresale entre las demás por cómo viste, por la apariencia y cómo la gente se preocupa por buscar los mejores sitios cerca de aquellos que aparentan, porque a veces no tienen ni nada, que es apariencia, para vanagloriarse de que yo soy amigo de fulano o amigo de fulano. Mientras que a Jesús lo criticaban porque él buscaba a los pobres, porque él no tenía que ver para acercarse a cualquier persona que viera necesidad en ellos, y porque de su corazón emanaba una fragancia, un olor que ellos no podían percibir. A Jesús se le llamó el lirio de los valles. Y nosotros estamos, ¿por qué el lirio de los valles? Porque ese olor transmitía, se sentía. Que a veces uno anda por ahí, hay unas flores, yo no sé qué, de gardenia o algo que le llaman, que uno camina y siente el olor y es agradable. Y nosotros estamos llamados a hacer esa esencia. ¿Y qué significa la esencia? La esencia significa nuestra conciencia, nuestro ser interno. Y nuestra conciencia tiene que tener luz. Por eso somos llamados a hacer luz. Porque esa conciencia es la chispa divina que Dios puso en nuestros corazones.
Si nosotros usamos nuestra conciencia en el momento de juzgar, nosotros vamos a ser menos asertivos en cuanto a lo que estamos viendo, porque lo vemos, lo expresamos y lo creemos y lo expandimos. Así es que esta lección de hoy está tratando de todo esto que yo estoy trayendo, porque tenemos que actualizarnos en el día de hoy, lo que se está viviendo hoy. Ellos vivieron su tiempo, nosotros estamos viviendo el nuestro. Y estas lecciones son para que haya esa continuidad y ese refuerzo constante para nosotros cimentarnos en esa palabra. Así es que Pablo nos está también exhortando cuando él dice en esa palabra, pobre de mí, miserable de mí. El mismo Pablo se está llamando miserable, porque realmente estamos en un cuerpo de pecado, en que, como él dice, quiero hacer el bien, mas no lo hago. Y esto no es cuestión de juzgar a nadie. Esto es cuestión de nosotros crecer en esta palabra. Así que cuando nos está diciendo en el verso 5, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. ¿Qué nos está dejando saber Santiago aquí? ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Para nosotros menospreciar o para nosotros acoger? ¿Verdad? Aquí están poniendo los pobres de ejemplo, ¿verdad? Para que ellos sean herederos, ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Es decir, que estamos llamados nosotros a hacer ese trabajo con los pobres, a no menospreciarlos. A ver a los ricos, que no es porque sean ricos que lo vamos a despreciar, porque como Dios ve los corazones, Él elige también de todos los estratos sociales. Hay pobres que son orgullosos, que de humildad no tienen nada. Y hay ricos que son humildes. Ahora, de que ellos tienen el poder, muchos de con su dinero, ¿verdad? Hacer injusticias, cometer injusticia, ya esto es otro cantar. Pero verdaderamente nosotros tampoco, ni aún a los ricos, podemos juzgarlos. No estamos llamados para eso. No estamos llamados para eso. Así es que en el análisis de esta lección, vemos ahí como, si lo han leído, si han leído las lecciones, vemos cómo se nos explica todo esto de una manera entendible. Así es que vamos a ver si algún hermano lee los versos de esta lección, el 6, 7 y 8. Ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes arrastran los llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema tal como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando quiera entrar en alguna aclaración, todos los hermanos tenemos derecho a entrar en una aclaración y poner nuestro punto de vista. Así que estos textos
El Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Esta lección básicamente lo que nos está afirmando es un principio que todo cristiano debe practicar, conocer y practicar, que es la igualdad. Ante Dios todos somos iguales. Ante el hombre nosotros discriminamos por la situación social y económica, pero para Dios eso no es nada. Y cuando Él quita todo lo superficial, ante Él todos somos iguales. Nos está diciendo las Escrituras que lo que es una suposición en el Antiguo Testamento ahora se convierte en un mandato, que es sencillamente practicar lo que Jesús, la enseñanza que nos dejó, que todos somos iguales, todos debemos ser tratados iguales. Y más nos están recalcando estos versículos que cómo es posible que nosotros, si somos pobres y somos oprimidos, le rindamos pleitesía a quien nos oprime. Si nosotros somos personas que trabajamos y que somos explotados por patronos que se enriquecen por el trabajo, por la explotación del ser humano, ¿cómo nosotros le vamos a rendir pleitesía? Por lo tanto, dentro de lo que es la doctrina dejada a nosotros por Jesús, es que todos somos iguales ante sus ojos. Por lo tanto, todos somos iguales para cada uno de nosotros. El prójimo, que es el que está sentado a mi lado, independientemente del hecho si es mi familia o no es mi familia, es igual a como yo soy. Sin importar si yo tengo un traje puesto de Macy's y el otro lo compró en Walmart o en Me Salvé. Eso no importa. Lo que importa es lo que hay dentro del corazón. Y eso solamente lo sabe Jehová. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar a todo el mundo por igual. Y lamentablemente, la discriminación es algo que se da inclusive dentro de las congregaciones que proclaman la doctrina de Jesús todos los días, porque yo he visto situaciones donde han venido personas que dentro de la sociedad tienen mucho poder, ya sea porque son políticos reconocidos o personas líderes de empresas, y cuando van a las iglesias sin ni siquiera ser parte de esa congregación, no solamente lo sientan al frente, lo suben al altar y les permiten dirigirse a la congregación como si ellos tuvieran un standing solamente porque tienen dinero. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos de eso, porque no porque una persona tenga una cuenta de banco con muchos ceros, significa que realmente tiene algo que aportar dentro de lo que es la comunidad de fe. Amén. ¿Alguien más quiere expresarse? Antonio, ¿quiere decir algo? ¿Sí? Los zapatitos me quedan. Dan ganas de quitar. Lo que sucede es que yo estaba escuchándote y levanté la mano para aportar cuando tú estabas así, cuando tú estabas hablando, pero cogí tiempo para esperar. Pero yo me baso en conocer y en todo lo que se ha hablado, que nosotros somos todos. No se queda nadie que no sea hechura de las manos de Dios, nosotros. Entonces, si nosotros vamos a la palabra, la palabra dice que nosotros tenemos que amar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, con todo el entendimiento. Lo dice eso, y al prójimo como a ti mismo. Eso se basa en la ley del amor. Entonces, nosotros tenemos que partir de la premisa, digo yo, lo pienso así, de ver verte a ti, un ser humano creado por Dios. Por eso cuando yo estoy, lo tengo que decir así, cuando estoy andando por la calle,
En eso que me baso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo el derecho, de verdad, porque nosotros tenemos que saber que nosotros a veces nos dejamos llevar en nuestro complejo que somos como ser humano creado por Dios, físico, emocional, espiritual. A veces se nos va la guagua en términos a la percepción, a mirar de afuera. Nosotros tenemos que tratarnos que cada persona, lo tengo que decir así como decía mi mamá, cada persona es un mundo, cada persona. Por lo tanto, siempre mi lema es el amor y el respeto de todo, porque todo ser humano creado por Dios tiene derecho a que le respetemos su dignidad de ser humano. Por eso en la evangelización tiene uno que saber cómo uno va a tratar a esa persona cuando uno va a ir donde ella, sea quien sea. Estoy diciendo, digo, todo lo que estamos hablando aquí es de crecimiento espiritual, porque yo creo que nosotros somos adoradores y no venimos aquí a mirar a aquel, a mirar al otro, a mirar la blusa, a mirar en eso, no. Vamos a lo que venimos, adoradores de Dios, vamos a decir, y aprender de Jesús, la humildad del maestro, todo lo que nos vino a enseñar el maestro, porque somos seguidores de Jesús, seguidores. Y como prácticamente, quiero decir, hay unas cosas que son enseñadas en el verdad y entonces van caminando en eso, que son las cosas que se tienen que trabajar en nuestra mente, porque por eso es que dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahí viene la conciencia y todo lo que nosotros tenemos que practicar. Amén. Así es que estamos esclareciendo, ¿verdad? Unas falsas creencias, porque nosotros cuando crecemos dependemos de lo que se nos enseña. Y asimismo también cuando nosotros venimos a la iglesia, dependemos, porque venimos que no conocemos la palabra y dependemos de lo que se enseñan y cómo se nos enseña. O sea que estamos llamados por lo que nosotros estamos aquí en vivo y a todo color. El Señor ve de nuestra desnudez espiritual. El Señor nos conoce más que nadie. Al Señor no lo podemos engañar. Y cuando David dijo, líbrame, Señor, de pecados ocultos, porque nosotros podemos fingir una cosa y no serlo también. Y así también, como dice un refrán, gentes vemos, pero corazones no conocemos. Y de ahí entonces parte esta palabra, de que nosotros tenemos que, aunque sea un poco difícil, ese mandamiento de Dios, de amar al otro como a sí mismo, aunque nos cueste, tenemos que trabajar con eso. Porque en cuanto al ADN con el que nosotros estamos hechos, todos estamos en ese renglón. El Señor nos hizo a todos desde su pensamiento. Hizo un hombre y una mujer que eran seres de luz, pero se apagaron. Y nosotros muchos andamos con el muerto encima, con el cadáver encima. Por eso Pablo dice, ay de mí miserable, ¿verdad? Porque él se reconoce su falta y que hay que matar al hombre de pecado. Hay que matar esa carne. ¿Y qué sucede? Que en los tiempos de aquella cultura, cuando alguien mataba, amarraban al criminal del cadáver y ese cadáver se iba descomponiendo e iba infectando
a ese cuerpo de esa persona que lo asesinó y moría en la misma condición de un putrefacto. Y esto nos está diciendo a nosotros que tenemos que deshacernos de ese cadáver que nosotros estamos colgando y que nos lleva a nosotros a no poder revivir y vivir ese renacer en Cristo. Nosotros somos renacidos en Cristo y todas esas malas costumbres que nosotros hemos tenido, tenemos que ir dejándolas con conciencia, despertando nuestra conciencia. Sí, que Pablo se lo dijo a los colosenses, que había que desvestirse del viejo hombre, revestirse del nuevo y revestirse del nuevo. Y que hay algo que es bien importante en esto del discrimen, de la iglesia no puede discriminar con nadie por la cuestión de la identidad. Hay cosas que identifican a la iglesia. La iglesia no puede dejar de ayudar al prójimo y otra de ellas es el discrimen. La iglesia no puede hacer acepción de personas porque si no la iglesia se ve afectada en su identidad porque nosotros imagen de Jesucristo. Amén. Muy claro lo está diciendo. Representamos a Cristo, somos la imagen de Él y para nosotros poder tener esa vestimenta de sanidad, de santidad de la cual Él nos revistió, tenemos que brillar donde estemos. Tenemos que hacer esa voluntad divina y vivir como Cristo nos mandó a que viviéramos. Así es que esta lección de hoy, nosotros pues, hay una pregunta donde dice, ¿cómo sabré yo si soy salvo? Porque muchas veces esos mismos defectos y todas esas cosas nos hacen a nosotros cuestionarnos y tener cierto temor de si Cristo viene, si yo me salvaré. Y eso, todas esas viejas maneras de vivir son las que nos mantienen a nosotros en jaque. Que no sabemos si realmente, aunque la Biblia nos dice que somos salvos, si realmente lo somos, pero somos nosotros juzgándonos porque Cristo nos lavó con su sangre preciosa y somos nuevas criaturas. Eso nosotros no podemos dudarlo, ¿verdad? Nuestros pensamientos a veces son blasfemos porque cuando dice que uno de los pecados más grandes es blasfemar contra el Espíritu. Pero nosotros tenemos momentos también que no es que estamos blasfemando, pero la falta de fe y de dudar de lo que Cristo hizo por nosotros nos lleva también casi a la blasfemia. Porque teniendo el Espíritu Santo que fue derramado en nosotros y en todos y cada uno de nosotros, es momento de que nosotros demos la oportunidad a Él de que siga trabajando con nuestra fe y no dudar, porque ¿en quién hemos creído? Despojémonos del viejo hombre. Ya ese cadáver apesta, está encima de nosotros, pero no es de nosotros ya. Así es que esas preguntas que nosotros a veces pensamos, digo, ay, pero yo no me siento tan bien, y si el Señor viene, yo me voy a quedar. Mucha gente lo pensamos, y digo lo pensamos porque somos humanos. Y nos mantenemos en una inseguridad, nos mantenemos a veces en esa inseguridad de que si viene como ladrón en la noche, me iré yo con él. Pero Dios no miente, nos hizo salvos y tenemos que perseverar hasta el fin porque Él está con nosotros y nos está dirigiendo. Son sentimientos que el Señor pone en nosotros, son evidencia del trabajo de Dios en nosotros. Cuando ciertamente nos vienen a veces las dudas, Dios está trabajando con nosotros. Son unos sentimientos que Él pone, son evidencia del trabajo de Él. Aunque yo digo, no soy lo que debiera ser, ¿verdad? Pero yo sí quiero ser lo que debiera ser. Así que
yo le pido que nosotros pues pongamos mucha atención a esa palabra, que la leamos, que la escudriñemos, que no esperemos a venir aquí para abrir el libro, que no esperemos que haya una lectura bíblica para escudriñar la palabra. Es responsabilidad de todos nosotros vivir esa palabra, porque si no, de más estamos viniendo aquí a congregarnos. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a que cada día podamos más y más comprender esta palabra e internalizarla en nuestros corazones y hacerla piedra viva. Porque si de una piedra se saca un diamante, de un carbón, se saca un cristal que puede transmitir esa luz, ¿qué será ese trabajo precioso que hizo Cristo en nosotros? Un cordero sin mancha que se hizo semejante a nosotros, con el propósito de que nosotros vivamos una vida plena y feliz. Así que despojémonos de todos esos pensamientos de error y olvidemos las viejas creencias. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bien, Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú me pones de instrumento, como pone todos los maestros, de instrumento tuyo, Señor. Capacítanos cada día para nosotros traer esa palabra tuya, Señor, y que sea viva y eficaz en cada corazón. Y te pido, Señor, por todas estas personas, estos hermanos que están aquí. Y quizás no es casualidad que nos ha tocado congregarnos de diferentes lugares. Aquí estamos, Señor. Que sea tú limpiando nuestros oídos espirituales, nuestra mente, y que llegue a nuestro corazón y que esa palabra siga germinando y dando fruto en cada vida, oh Dios. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado una líder que se preocupa y que se empeña, Señor, en que nosotros tengamos ese refrigerio y que nos alimentemos de pastos frescos, oh Dios. De acuerdo a los tiempos que estamos viviendo hoy, capacítanos, Señor, para entender todo lo que está pasando, que es tu obra, Señor, y eres tú que estás presto a venir, Padre amado. Bendice las ofrendas, Dios, que cada día nosotros podamos aportarla para el beneficio, Señor, de tu obra, y que esta congregación siga adelante, oh Dios, con el impulso y el amor tuyo. Bendice cada ofrendante, oh Dios, y aún lo que no han podido dar, tú conoces los corazones y eres proveedor. En el nombre de Jesús. Vamos a leer la oración. Amoroso Dios, te damos gracias porque tú nos aceptas a pesar de nuestras maldades y de nuestros pecados. Te damos gracias porque tú sabes amar y perdonar. Te damos gracias porque tú aceptas, bendices y transformas a las personas más pobres de nuestra sociedad. Te alabamos, te bendecimos y te damos todo honor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas bendiciones.